Bueno, vamos empezando, si le parece, Alejandro. Alejandro, Profe, mucho perfecto. gusto tenerlo. Buenas tardes a todos, gusto tenerlo a ustedes. Alejandro es médico internista y actualmente es fellow de cardiología de primer año en la FUCS, Hospital San José, y hoy nos va a estar hablando de una clave inusual de síndrome coronariano agudo. Alejandro, bienvenido, buenas tardes y gracias por su participación en el currículum de Fellows Colombia. Profe, mil gracias. De antemano, pues, agradecer al grupo de cardiología de la Cardio, darnos pues este espacio para compartir academia pues que es algo fundamental en nuestra formación académica. Y como me presentó el profe, me presento nuevamente. Mi nombre es Alejandro Dueñas, fellow de cardiología de primer año. Y pues el día de hoy quería mostrarles este casito que pues estuvimos manejando en nuestra institución, y hemos decidido pues llamar una presentación inusual de síndrome coronario agudo, una embolización coronaria por mixoma. De entrada, pues quería recalcar la historia clínica de nuestra paciente. Es una paciente femenina, 36 años, natural de Barichara, procedente de Bogotá, lateralidad diestra, y su ocupación es cajera de un supermercado. Motivo de consulta fue dolor torácico. Cuando hicimos la anamnesis de su cuadro clínico, nos refirió un cuadro clínico que empezó el 10 de noviembre del 2021, hacia las 8 de la mañana, caracterizado por un dolor torácico opresivo a nivel esternal y epigástrico de intensidad 9-10 que se irradiaba a zona del cuello. Asociado a esto refirió disnea, diaforesis y náuseas. Por dicho cuadro clínico, consultó inicialmente a una institución de Virrey Solís, una IPS, donde la manejan, le toman un electrocardiograma, documentan cambios electrocardiográficos hacia B2, B3, B4, inician manejo antiisquémico y nos la remitieron a nuestra unidad coronaria con objetivo de realizar trombolisis. Arribó a nuestra unidad coronaria cerca de la 1 de la tarde. Recalcando pues la historia clínica, a la revisión por sistemas, venía con un deterioro de su clase funcional hasta un NIHA 2 de 4 meses de evolución, y dentro de antecedentes únicamente teníamos obesidad grado 1 como antecedente patológico de importancia, sin antecedentes conocidos ni referidos farmacológicos, quirúrgicos, alérgicos, tóxicos o familiares en cuanto a enfermedad cardiovascular estamos connotando. A su ingreso, una paciente dentro de sus variables clínicas iniciales de signos vitales estables, una tensión arterial de 116/70, una frecuencia cardíaca de 70, una frecuencia respiratoria de 18 y una saturación de 92%. Al examen físico, sin hallazgos relevantes de importancia, sin agregados cardíacos ni sobreagregados pulmonares, extremidades sin edema y con una adecuada perfusión distal. Dentro del electro del lugar de remisión, que es el que estoy mostrando a continuación, llamaba la atención claramente lo que eran los cambios dinámicos del punto J, referidos en B2, B3, B4, correspondiendo a toda la cara anteroseptal. Sí llamaba la atención, pues de inmediato ellos se enfocan como un síndrome coronario agudo con elevación de ST y nos remiten pues para manejo integral en la unidad coronaria. En el momento de su ingreso, pues se toma el siguiente electrocardiograma, pues donde pues contextualizamos un ritmo sinusal, un eje normal de base. Llamaba la atención estos cambios hacia la cara anteroseptal, pero no dados por la elevación del ST, sino por estas T simétricas profundas, que nosotros interpretamos como un patrón electrocardiográfico de Wellens tipo 2. En base a esto, enfocamos la paciente como un síndrome coronario agudo sin elevación de ST, considerando pues que esa elevación había sido una elevación transitoria, y pues que se había documentado extrainstitucionalmente, y en este momento no la teníamos documentada en el Hospital San José. Los paraclínicos iniciales que pues se toman, un hemograma donde evidenciamos la línea blanca, la línea roja y la línea plaquetaria dentro de límites normales, un biomarcador cardíaco francamente positivo para nuestro punto de corte, que es de 11 nanogramos, tanto función renal y electrolitos normales, y enfocamos inicialmente un perfil cardiometabólico con una función tiroidea normal, un ácido úrico normal, una hemoglobina glicosilada de 5,24 y un perfil lipídico normal. Se tomó una radiografía de tórax donde nos llama la atención hallazgos relevantes. No se documentan densidades de ocupación alveolar, no hay derrame pleural y un índice cardiotorácico normal. En contexto de nuestro protocolo de manejo del síndrome coronario agudo, llevamos al paciente un ecocardiograma prioritariamente, donde obtenemos las siguientes imágenes. Acá pues muestro un eje parasternal largo, donde se evidencia una masa móvil
que está adherida, un borde de adhesión hacia el tabique interauricular, con una protrusión hacia el plano mitral sin comprometer los velos mitrales. En este eje parasternal corto, igualmente, ver la masa con la protrusión sobre el plano mitral. En esta imagen 4 cámaras se evidencia mucho más la inserción sobre el tabique interauricular, igualmente con la protrusión hacia el plano mitral sin comprometer la válvula mitral. Acá llama la atención en este eje 4 cámaras la aquinesia del casquete apical. Se estimó una fracción de eyección aproximada del 47%. Acá pues un zoom sobre la masa, que pues se caracteriza por ser una masa ecodensa, homogénea, de bordes irregulares, que tenía esa fiel característica de ser bastante móvil. Este es un eje de ecocardiograma transesofágico, en donde igual vemos el borde de implantación sobre el tabique con bastante movilidad, caracterizando nuevamente la ecogenicidad y los bordes irregulares que esta masa presenta. En las conclusiones que tenemos de nuestro ecocardiograma institucional es la aurícula izquierda con la masa ecodensa, homogénea de bordes irregulares, con base de implantación en el tabique, etiología pues en ese momento por definir, con aspectos sonográficos de mixoma, con una protrusión hacia el plano valvular mitral sin ocasionar estenosis, un ventrículo izquierdo de tamaño normal con función sistólica levemente disminuida, una fracción de eyección estimada en 47% y un trastorno de contractilidad con aquinesia del casquete apical. En contexto a la clínica, consideramos llevar al paciente a una arteriografía coronaria. Esa arteriografía se realizó a la hora y media desde su ingreso, dados los hallazgos eléctricos y ahora pues estos hallazgos ecocardiográficos que llamaban bastante la atención. En esta proyección oblicua anterior, oblicua derecha, pues evidenciamos cómo hacia el recorrido del ascendente anterior hay una amputación hacia el recorrido distal, que es lo que estoy señalando con la flechita. Esta otra proyección oblicua anterior izquierda, también vemos en el recorrido de la descendente anterior esa amputación distal que se enmarca con la flecha en rojo. La proyección paracircunfleja sin lesiones angiográficamente significativas, y la siguiente proyección de coronaria derecha sin lesiones angiográficamente significativas. Como conclusiones, lo que les venía mencionando, un tronco principal izquierdo sin lesiones angiográficamente significativas, una descendente anterior tipo 3 con una amputación distal, una arteria circunfleja, vaso no dominante, buen calibre y recorrido sin lesiones significativas, y una coronaria derecha, vaso dominante, buen calibre, sin lesiones angiográficamente significativas. En este punto, en el escenario de esta paciente que había llegado con un dolor torácico de características típicas, que contextualizando no presentaba factores de riesgo cardiovascular claros, francamente contextualizados en sus antecedentes, e igualmente para clínica que tampoco demostraba un perfil cardiovascular de riesgo, pues consideramos que esa masa, con las características sonográficas que tenía y que predecía un alto riesgo emboligénico, más por las cuestiones que voy a mencionar posteriormente en mi revisión, planteamos la posibilidad de que este mixoma con esas características estuviera embolizando hacia circulación coronaria. La paciente es intervenida en horas de la noche por el grupo de cirugía cardiovascular. Obtenemos esta pieza quirúrgica. Llama la atención pues que llevamos a histología. En la histología sí las células estrelladas, poliédricas, sobre ese matriz extracelular bastante abundante mixoide, con algunos focos hemorrágicos, concordando pues el diagnóstico de un mixoma cardíaco. Planteamos los diagnósticos de nuestro trabajo como un síndrome coronario agudo de elevación de ST, la masa cardíaca, que concluyentemente fue un mixoma. Planteamos su embolización coronaria como diagnóstico principal, y la obesidad, que teníamos grado 1 como diagnóstico adicional en contexto al perfil cardiovascular que teníamos actualmente. Pues esta fue la exposición de mi caso. Ahora quiero mostrarles algo de la revisión y la discusión que tuvimos en cuanto al manejo y lo que hay escrito frente a las embolizaciones coronarias por los mixomas. Partiendo, pues quisiera hablar un poco de mixoma y de las masas cardíacas.
conociendo pues que ya pues, conocemos bastante tiempo como hemos descrito estas masas y cómo hemos llegado tan precisamente al diagnóstico de una masa y poder pues ofrecer algún beneficio a nuestros pacientes. Desde el año 1562 tuvimos la primera descripción a masa de nivel cardíaco tumoral, en donde pues es un estudio post-mortem, se documentó, tenemos una masa. Definitivamente en esta época los métodos histopatológicos no eran lo más avanzado y no pudieron llegar a algún diagnóstico. Hasta 1835 el doctor Albas describió un fibroma miocárdico post-mortem, ya bien siendo características algo histológicas que pudieran pues favorecer ese diagnóstico. Hacia el año 36, Burns, con la ayuda de electrocardiograma y una biopsia, una lesión metastásica periférica, fue el primero en diagnosticar un tumor primario del corazón en un paciente vivo y caracterizando acá características de malignidad de esa masa cardíaca primaria. Fue hacia el año 50 donde Goldberg y colaboradores utilizaron la angiografía para establecer el diagnóstico de un tumor cardíaco. Este mismo año, el paciente al cual le diagnosticaron el tumor cardíaco intentó ser llevado a resección, aún así pues el paciente falleció. Y fue hacia el año 54 en donde Crawford hace la primera cirugía cardíaca, esto fue en Suecia, y extremó el primer tumor cardíaco primario con éxito. Ya a partir de los años 60 en adelante, la implementación de la ecocardiografía como método diagnóstico y de aproximación por características sonográficas para definir esas masas, pues ha aumentado lo que es el diagnóstico y pues asimismo la posible tipificación de esos tumores, que en adelante es donde más pues se han dado los reportes de casos de diferentes tipos de masas cardíacas primarias. Continuando, pues, hablando de estas masas, la mayoría de estudios que se han hecho son de tipo observacional descriptivo, pues tratando de sacar o describir los tipos de masas. Y vemos que cuando tratamos de describir la prevalencia, se estima que es solo del 0.02 al 0.3 en series de autopsias. Y cuando vemos y revisamos qué tipo de masas son, si son benignas o son malignas, el 75% de estas masas generalmente son benignas, siendo más frecuentemente en este grupo el representante del mixoma casi en un 50%, los elastomas papilares en un 20%, vienen los lipomas y los hemangiomas. Cuando nos vamos al lado de los malignos, generalmente el 95% de este 25% que son malignos lo ocupan los sarcomas y el otro 5% son linfomas. Cuando nos preguntamos realmente, venga, ¿cuál es la masa que más se encarga de ocupar lo que es el corazón y el pericardio? Sí se han descrito que son 20 a 40 veces más comunes los tumores que son metastásicos en comparación a los primarios cardíacos. Algo que siempre me gusta pues mostrar es algo que tengamos de nuestro país. Y sí, este estudio realizado por el doctor Vélez en lo que es la Fundación Valle Lili, en donde se pues, describió la población en una cohorte de pacientes con masas cardíacas. Sí se describió que el mixoma es la masa más frecuentemente documentada y en cuanto a su localización, más a ocupar la aurícula izquierda que la aurícula derecha. Siempre que uno se encuentra frente a una masa cardíaca es importante definir la clínica que ésta puede manifestar para asimismo pues, poder enfocar ciertas características que nos lleven a poder definir qué tipo de masa puede ser. Y si bien las masas pueden manifestarse en estos cuatro grupos que yo les estoy mostrando acá en mi diapositiva, sí me gusta mostrarlo así porque es una forma fácil de poder enfocar el compromiso que éstas pudiesen tener. Muchas pueden manifestarse con cuadros constitucionales y síndromes paraneoplásicos, otras, como es el caso que estamos exponiendo hoy, a nivel de forma embólica, si bien tienden a embolizar más a nivel pulmonar o a nivel sistémico, siendo más frecuente también el sistema nervioso central, muchas otras pueden embolizar a nivel coronaria, aún así sea esto reportado infrecuentemente. A nivel cardíaco, ya por el efecto de masa netamente compresivo, alterar todo lo que son flujos y presiones ventriculares y poder alterar así lo que es el gasto cardíaco e inclusive poder alterar hasta la actividad eléctrica cardíaca, pudiendo generar alteraciones rítmicas. Y ya cuando hay enfermedades metastásicas, generalmente dependerá de todo lo que es manifestaciones del sitio primario del tumor. Esta imagen, pues yo creo que muchos de nosotros la hemos conocido cuando repasamos el tema de masas cardíacas, publicado en estos estados del arte del Jack, de los más recientes, y la quería traer a colación principalmente porque la ubicación de la masa también nos puede dar mucho
a conocer qué tipo de masa puede ser, qué tipo de tumor primario pudiese presentar. Y quería acá señalar lo que es el mixoma, dado que si vemos en la lámina, la ubicación más frecuente siempre va a ser en lo que es a nivel atrial, tanto atrio derecho como atrio izquierdo. Se han reportado pocos casos que puedan estar a nivel ventricular, a nivel de las válvulas, pero generalmente cuando se manifiestan en lugares diferentes tendremos algunas clínicas o alguna presentación clínica diferente. Como veníamos contextualizando, vamos a hablar netamente de lo que es primario y cómo este mixoma pues llegó a embolizar. Y si bien pues dentro de este grupo de tumores cardíacos primarios benignos, el mixoma de ese 75% de todas estas masas ocupa el primer lugar representando casi un 30%, esta tablita tomada de un estudio observacional descriptivo igualmente de esta población de masas cardíacas, pues hay otros grupos de tumores que pudiera uno tener en cuenta, como el lipoma, la hipertrofia lipomatosa, el rhabdomioma, el fibroma y el hemangioma. El mixoma, netamente, como he contextualizado en mi charla, es la masa benigna más frecuente y suelen afectar a mujeres de mediana edad, principalmente de la cuarta década hacia arriba, llegando más o menos hacia un pico de incidencia a la quinta década de la vida. Cuando este se presenta, las características clínicas llevan a presentar una triada, y es donde muchas veces presenta síntomas constitucionales, manifestaciones embólicas sistémicas y obstrucción por la misma efecto de masa a nivel intracardíaco. La ubicación más frecuente, si bien es cierto, lo contextualicé anteriormente, es la aurícula izquierda y la aurícula derecha, y la mayoría de los casos en la presentación de estos mixomas se caracteriza por ser esporádicos. Hay cierto grupo de mixomas que se caracterizan por ser familiares, y esto se nombra de forma diferente y se puede conocer o como síndrome de mixoma o complejo de Carney. Mucho menos infrecuente, llegando a ser casi el 10%, y algo que sí es como típico conocer de estos pacientes es que cuando se presentan de estas características familiares tienen mayores riesgos de recaídas. Cuando hablamos de su diagnóstico, si bien el ecocardiograma pues es una manera no invasiva importante de poderlo diagnosticar, y si no podemos decir así, de momento la manera de estrategia de elección para poder definir estas masas y más el mixoma, si tiene unas características que van desde ser globulares, superficies lisas o irregulares, muchas veces friables con apariencia multilobulillar. Su tamaño puede oscilar de 4 a 8 centímetros y se caracterizan por tener ecogenicidad heterogénea con áreas de ecolucidez y en ocasiones calcificaciones, generalmente por esa histopatología de esas células poliédricas con fondo hemorrágico y que muchas veces tienen alto componente mixoide. Generalmente, pues, estos mixomas, cuando van a ser valorados por ecocardiografía por contraste, tienen un realce de miocardio parcial e inferior al normal, dado que tienen un riego sanguíneo muy deficiente. Y algo característico de estos mixomas, que si bien cuando son extraídos sigue siendo el ecocardiograma la estrategia para seguir el seguimiento, para seguir estos pacientes a largo plazo y asimismo considerar el riesgo de recurrencia según pues los hallazgos que tengamos. Y acá viene la pregunta, venga, ¿qué tan frecuente es tener embolización coronaria por mixomas? Cuando uno revisa esto, pues uno se lleva la idea de que es poca la información que tenemos y más el soporte o la evidencia de grandes estudios o estudios aleatorizados de cómo se deben manejar, de qué se debe hacer. Sencillamente los reportes que hay cuando hablamos de embolizaciones coronarias hablan es de series de casos, reportes de casos, que es donde pues todo se ha hecho en base a ciertas guías que tenemos cuando hablamos del síndrome coronario agudo, y muchas de estas estrategias se han utilizado para el manejo de estos pacientes que han embolizado a nivel coronario. Acá 3 artículos a colación, pues que me llamaron la atención, que de cada uno voy a rescatar ciertas cosas que les iré nombrando en el curso de mis siguientes diapositivas. Si bien es cierto, mencioné anteriormente una embolización coronaria es infrecuente, llegando a ser del 0.06%, hay ciertos factores que a uno le llaman la atención, y es que cuando estos pacientes son llevados a arteriografía coronaria, uno ve que muchos tienen arteriografías coronarias normales, y se habla de un fenómeno de recanalización. Este fenómeno de recanalización realmente no se ha podido definir claramente, porque muchos
pues no se encuentran lesiones angiográficamente significativas, pero aún así se cree que son por los componentes como tal histopatológicos del mixoma que favorecen una rápida disolución a nivel de la circulación coronaria. Y otra cuestión que los hace raros es el factor anatómico. Cuando hablamos de ese factor anatómico, hay tres cosas que les quiero mencionar que son importantes tener en cuenta, el por cual hacen que este mixoma sea difícil de que embolice a la circulación coronaria. El primero es que hay una unión en ángulo recto de las aberturas coronarianas dentro de la raíz aórtica. El segundo es que hay una protección de las coronarias por las cúspides de la válvula aórtica y si bien hay un pequeño diámetro de los senos coronarios. Entonces uno diría, ven, es realmente pues raro que el mixoma pudiese llegar a embolizar a circulación coronaria. Cuando hablamos de la frecuencia de presentación, entre si es más frecuente a nivel de sexo femenino o masculino, pues la literatura y la escasa evidencia que hay en cuanto a estos reportes de casos y series de casos es que tanto en femenino como masculino es igual. No hay discriminación, pero en algunas sí se llega a contextualizar que puede ser un poco más alto el riesgo de embolismo coronario, más que todo en hombres que en mujeres. Y en cuanto a la edad, pues generalmente si es más frecuente en mujeres sobre esa cuarta década de la vida, viene siendo también el riesgo de embolización sobre este grupo de mujeres. Y algo que les nombré en el momento que nosotros enfocamos nuestro cuadro, que hablábamos de por qué enfocamos a este paciente como una posible embolización a las arterias coronarias, es por las características que teníamos a nivel ecocardiográfico que predecían una embolización. Y dentro de esto hay que tener en cuenta tres cosas y es la morfología, la localización y el tamaño de las mismas. La morfología, generalmente esos mixomas que tienen una base de implantación corta, que son globulares y que generalmente tienen harta movilización, son esos mixomas que tienen el riesgo de embolizar. La localización, si bien es cierto, vimos que es más frecuente verlo en el atrio izquierdo, pues muchas veces se pudiese manifestar a nivel valvular, que si bien es raro, estos mixomas que se pueden pegar a nivel de las válvulas son los que más riesgo tienen de embolizar. Y finalmente el tamaño, oscilando de 4 a 8 centímetros, bastante grandes, generalmente se pone un punto de corte que son los 6 centímetros, los que más riesgo tienen de embolizar. Esto lo contextualicé de este artículo que estoy mostrando a su lado derecho de su pantalla, en donde pues se tomaron casi 22 años de experiencia en el seguimiento de mixomas cardíacos y se contextualizó que estos pacientes que embolizaban a circulación coronaria, siendo pocos, tenían estas características para poder ser de alto riesgo emboligénico. Bueno, esta lámina yo la quise traer así, yo sé que puede verse un poco densa, pero esta es una de las series de casos que más amplia se ha logrado hacer. Si vemos el año de publicación es el año 97, pero pues del 97 a la época de hoy es una de las más amplias en cuanto a embolización a las arterias coronarias. Si bien es cierto, ellos describen que cuando el mixoma emboliza, generalmente la arteria coronaria derecha es la más afectada. Esto es debido a anatomía y es su localización caudal, que permite fácilmente el paso de lo que es detritos y trombos de la superficie del tumor. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, también hay embolizaciones a lo que es la arteria descendente anterior y a la arteria circunfleja. Si bien vemos que es la menor cantidad de casos, por eso pues nuestro caso se nos hizo como algo interesante para poderles traer hoy a colación. Y vemos que lo que tengo señalado en rojo son las veces que en ese reporte de casos se reportó una embolización a las arterias coronarias y si vemos es más a lo que es la arteria proximal que a lo que es la circulación distal de la arteria coronaria, de la arteria descendente anterior, lo que podemos ver en estos reportes de casos. Y acá viene una incógnita que también uno revisando se queda la interrogante del poder definir en este grupo de pacientes cuál es el manejo apropiado. Si bien uno se acoge a las recomendaciones de las guías para síndrome coronario agudo, uno diría, ¿será está bien el uso de todos estos medicamentos en este tumor, pues que tiene alto riesgo de embolismo y poder generar no solo complicaciones coronarias, sino complicaciones a nivel de embolizaciones sistémicas? Pues nace esta incógnita
de poder utilizar todos estos medicamentos que típicamente utilizamos, tanto es la terapia antiagregante, la terapia anticoagulante, la terapia con beta-bloqueador, los ARA2, los IECAS, y la evidencia de estos reportes de casos y cómo se han manejado los pacientes es que se han ceñido a las guías manejando lo que es el manejo médico estándar de estos pacientes, pero si bien que ha interrogado el beneficio de la trombolisis. En algunos casos reportaron un éxito importante cuando se trombolizaron esos pacientes que tenían embolización a circulación coronaria, y en el momento en que fueron llevados a la angiografía, pues no se encontraron lesiones angiográficamente significativas, quizás porque el material de este mixoma pues, fue susceptible a ese medicamento trombolítico. Y viene otra interrogante en cuanto a la PCI. Venga, y si yo encuentro una embolización coronaria que sea susceptible de poder tratar percutáneamente, ¿qué pasa en estos pacientes? Se ha visto que si bien en el momento en que se realiza puede haber un beneficio más en la tromboaspiración con catéter de los detritos embolizados, en el momento de que se han hecho angioplastias más implantes estén en estas lesiones documentadas, pues el riesgo de posibles restenosis de estas lesiones han documentado que puede ser alto. Entonces, si bien en el momento de sospecha del síndrome coronario agudo, el paciente debería ser llevado a PCI para ofrecer un diagnóstico, uno debería tratar de ofrecer todo lo que esté a nuestra mano hasta poder llegar a un diagnóstico. Y no solo esto, muchas veces cuando tenemos esas anatomías coronarias sin lesiones angiográficamente significativas, viene y juega el diagnóstico de un posible MINOC, y cuando nos vamos a los algoritmos, hasta muchas veces nos hacen pensar en embolizaciones por tumores, muchas veces revisar las imágenes nuevamente del cateterismo para poder llegar a un diagnóstico mucho, mucho más preciso. Quería agradecerles por la atención prestada. Espero pues la presentación del caso haya sido de su agrado. Y realmente pues agradecerles nuevamente por la oportunidad que nos brindan para continuar el espacio académico. Y pues acá los invitamos a visitarnos. Estos son nuestras ambas sedes de nuestra universidad, tanto el Hospital de San José como el Hospital Infantil Universitario de San José, la casa pues de nuestro servicio de cardiología. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Alejandro, muchas gracias, muy bonito el caso y pues curiosa la presentación. No sé si alguno de los fellows o alguno de los profesores tiene alguna pregunta con respecto al caso, si quieren levantar la mano o simplemente intervenir. Yo tengo una pregunta y es, pues no, más que una pregunta es un comentario, es decir, el paciente llegó y le hicieron tanto el eco transtorácico y el transesofágico antes de pasarlo a cateterismo o eso o el transesofágico fue como posterior para caracterizar mejor la masa, Alejandro. Profe, inicialmente, profe Diana. Sí, doctor, realmente primero se le hizo el cateterismo y posteriormente se le realizó el ecocardiograma. Ya, ok, perfecto. No, de pronto el único comentario que tenía es que si bien sí estoy, las imágenes tanto del eco transtorácico como del ecocardiograma, el transesofágico son muy bonitas y en las características pues epidemiológicamente definitivamente corresponden a lo que podría ser un mixoma. De todas maneras, pues nosotros tratamos de dar un diagnóstico diferencial, ¿no? A veces se sorprende uno y ve uno masas como las que acaban de presentar tan bonita con el cuadro tan interesante y terminan siendo sarcomas o teratomas, etcétera. Entonces, que pues igual pueden embolizar. Pero no, muy bonito el caso y bueno, afortunadamente pues llegó a ustedes y lograron hacerle la intervención rápidamente y creo que sí, definitivamente, como usted mencionaba Alejandro, la sospecha es embolígena o altamente embolígena, definitivamente lo que hicieron que fue llevar la cirugía rápidamente, pues es una urgencia porque pues así como pudo haber embolizado o embolizó a una coronaria, siguiente émbolo puede ser a circulación del sistema nervioso central y obviamente las ramificaciones en cuanto a pues a un compromiso neurológico y pues todas las ramificaciones que tiene eso en el largo plazo pues pueden ser catastróficas para el paciente, así que
bueno, simplemente ese era mi comentario. No sé si alguien más tiene algún comentario o no sé si de pronto John, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Algún comentario desde el punto de vista como intervencional cuando está uno abordando a este paciente? Me imagino que se sorprende uno después cuando se regresa y ve el eco y ve semejante masa y como que no se lo espera, no sé cómo fue la reacción y el manejo del cateterismo. Un gusto saludarte. Hola, buenas noches. No, muchas gracias por el espacio igualmente. No, la verdad es que sí, quedamos sorprendidos y vamos a hacer la confesión y esas arterias coronarias epicárdicas iniciales las reporté como sanas y luego cuando hacen el ecocardiograma y pensamos ya que esto podría ser embólico, me fui y me devolví a mirar las imágenes y claro, tenía una tal de la descendente que digamos que cuando uno no se detiene rápidamente a mirar el cateterismo, probablemente no hubiera quedado como coronarias sanas, la verdad. Entonces eso me pareció también interesante y yo creo que muy bien presentado el caso Alejandro. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias Johnny, gracias Alejandro. Y si alguien más tiene alguna otra comentario o algo adicional con respecto al manejo del paciente. No sé si los cirujanos de pronto mencionaron algo en el momento de la resección de que hubiera estado como, si tenía el aspecto del ventrículo, si definitivamente veían, Alejandro, ahí en la descripción quirúrgica, pues en la descripción macro, si definitivamente se correspondía con los hallazgos ecocardiográficos. ¿Mencionaron algo del ventrículo como tal o del miocardio, o básicamente fue como la resección relativamente pues focalizada de la masa? Profe, realmente en la descripción quirúrgica, cuando ellos intervienen, van netamente a buscar pues la ubicación que nosotros teníamos ya planeada ecocardiográficamente, y encuentran sí la lesión pues con esas características prácticamente sonográficas, macroscópicamente instauradas de la misma forma, deciden retirarlo. Eso sí, documentan pues que tanto los velos de la mitral pues no tenían ningún compromiso por el mixoma. Y sí, la forma irregular y las características que veíamos embólicas, apenas ellos entran, las contextualizan de la misma forma. Entonces, prácticamente como que el abordaje ecocardiográfico y quirúrgico fue bastante importante tras determinar esa masa, pues por las características sonográficas. Yo tengo buenas noches. Yo tengo una pregunta para el profe Medina. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Sí, señor. Doctor Medina, una pregunta. Al tratarse igual, pues, de una embolización coronaria y comportarse como un infarto agudo del miocardio que incluso alcanzó a tener compromiso transmural del electrocardiograma, o sea, o el ST, y se trombolizó pensando en que era eso. ¿Tenemos algún tipo de pronóstico o utilidad de hacerle una resonancia magnética a este paciente? Digamos que para evaluar, no sé si protocolo de isquemia, evaluar cicatriz, y hay algún tipo, no sé, de descripción o literatura con respecto al tema. No, yo no había visto, o sea, uno ve mixomas que embolizan y a veces se van a coronarias como este. Hay un caso que tenemos nosotros de nuestra cohorte de masas cardíacas que no estaba haciendo embolias a corazón, sino tenía varias embolias en sistema nervioso central, y eventualmente fue un mixoma que curiosamente estaba pegado como a la auriculilla izquierda y no al septum interauricular, a la fosa ovalis, pues como describió Alejandro. Yo no sé si valdría la pena hacerle una resonancia, la verdad. Creo que, como decía John, cuando él regresó y vio la película y vio que tenía como esa defecto de llenamiento y con el ecocardiograma, pues creo que el diagnóstico está hecho. No estoy seguro si, es decir, si en la evaluación nuevamente de la coronariografía no se hubiera visto nada, entonces de pronto pensaría uno, bueno, ¿de dónde salió esto? Fue una arteria que se recanalizó y habría que diferenciar si es una miocarditis apical que se pueden presentar o si es una lesión isquémica. Pero creo que enlazando, como decía John, que pues hicieron el análisis del electrocardiograma junto con el ecocardiograma,
perdón, la angiografía con el ecocardiograma como con la clínica, no. En este caso particular creo que no, porque pues el diagnóstico se reclasificó una vez se hizo la evaluación en un second look de la angiografía. No sé qué piensan John o Diana en el hospital, si valdría la pena haberle hecho otra imagen, creería yo que no, pero de pronto ellos tienen otra opinión. Sí. Yo también pienso igual que el doctor Medina, realmente, sobre todo son por los riesgos de embolización a circulación central que preocupan, ¿sí? El alto riesgo embolígeno de la masa y que perderíamos más tiempo esperando la resonancia. eh, eh, el médico es una tarea quirúrgica. Sí, muchas gracias. Pues realmente no era el contexto de la parte de urgencia como tal, porque la urgencia está dada y la indicación quirúrgica la tenía, sino que de pronto evaluar si ese paciente ya llegó o llega a quedar ahora ya operado y todo, con algún tipo de cicatriz. Era como más que todo eso. Si de pronto hay algún pronóstico, si se comportaba como un minoca o termina siendo, no sé, era más que todo eso. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Andrés Barragán levantó la mano. Andrés, adelante, por favor. Sí, profe, buenas noches. Súper chévere el caso. Quería hacerle una pregunta, pues aprovechando que está el doctor Líbano. Porque si uno de golpe revisa el electrocardiograma, uno pensaría, como pues asumiendo que fuese un Wellens, que la lesión que iba a encontrar iba a ser más proximal. No sé si pensarlo, asumieron de pronto como que se había recanalizado o que el paso del detritus había sido lo que había dejado la lesión esa tan distal, o si después de todas las intervenciones quedó un electro sin esos cambios que nos mostraron al inicio, porque pues digamos que la correlación eléctrica con los hallazgos pues angiográficos no es la más, digamos, la más específica. Hola, buenas noches. Bueno, mira, la verdad es que con esto del Wellens nos hemos encontrado de todo, ¿no? Y creo que todos los hemos visto Wellens con coronarias epicárdicas realmente sin ninguna lesión significativa. Sin embargo, lo que tú dices es válido, es decir, uno usualmente, digamos que está acostumbrado cuando tiene este patrón electrocardiográfico a ver lesiones más proximales de la descendente anterior. Pero como te digo, a pesar del electro francamente anormal, cuando yo hice la coronografía por primera vez, yo la verdad no me concentré y digamos vi el tercio proximal y medio del ascendente anterior bien y me concentré en los otros vasos y dije, no, listo, coronaria sin lesiones. Ya fue retrospectivamente cuando volvimos a mirar el mixoma y la cosa, que volvimos a revisar la coronografía y claro, habíamos visto la oclusión distal y puede ser que se haya tenido un trombo más proximal que se haya recanalizado y esto haya sido sencillamente una embolización distal o que sencillamente el trombo migró distalmente a la porción apical de la descendente anterior. Súper, doc, muchas gracias. Gracias, John. Gracias, Andrés. No veo más preguntas. Creo que por ahora estamos bien. Alejandro, muchísimas gracias por el caso, muy bonito y pues habla de una causa típica de síndrome coronario no agudo y bueno, afortunadamente la paciente le fue bien y hicieron una resección rápida del tumor evitando que hubiera un émbolo adicional. Muchísimas gracias, muy bonito el caso. Gracias a la FUCS, gracias John y gracias a Alejandro Olaya por la presentación del caso. Y bueno, la próxima semana seguramente nos veremos en Bucaramanga y retomaremos la semana después. Muchísimas gracias, Alejandro. Profe, a usted nuevamente muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos y gracias por la atención prestada. Bueno, hasta luego. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós.